Saludos mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigos, amigas y a todos aquellos que nos siguen y nos ven y de alguna forma entre todos aprendemos un poquito más de la palabra. Sean muy bienvenidos en el día de hoy, en nuestro culto, día domingo 7 de marzo, sí, marzo todavía. Y bueno, este mes ya comenzamos lo que es nuestro tiempo o calendario pastoral, ya comenzando nuestro año, y también es el año académico para todos los estudiantes, así que el Señor les siga dando fuerza, les siga dando ánimo en este año que al parecer va a seguir siendo un año muy parecido al año anterior que hemos vivido. Así que ánimo y fuerza nada más allá a todos los estudiantes, que se les siga dando ánimo, porque a veces es difícil tener esta modalidad online en los estudios. Bueno, nosotros en este mes estamos continuando con nuestros estudios bíblicos, como siempre, y este mes nos toca el libro de Primera de Corintios. Así como comentamos el estudio del día jueves, estudio bíblico, vamos entonces ahora también a tocar uno de los tantos puntos de esta interesante carta de Pablo a los hermanos y hermanas que se encontraban en Corintios. Así que vamos a comenzar primero con una oración para que el Señor sea medio nuestro, nos sea trayendo esta palabra a nuestras vidas y que todos nos podamos ir con un poquito de este aliento, de estos aires nuevos que nos da el Señor para poder seguir viviendo esta vida y poder disfrutarla también de alguna forma a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por poder darnos la oportunidad de congregarnos a través de estos medios, de esta tecnología. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno y cada una de nosotros a través de tu protección, a través de tu fidelidad, Señor, de ese amor inmenso que tú tienes para la humanidad. Gracias, Señor, porque tú te encuentras siempre presente, Señor, en nuestras vidas, de alguna u otra forma, siempre estás presente. Te pedimos ahora, Señor, que tú seas a través de tu Espíritu Santo, trayéndonos tu palabra en nuestras vidas, Señor, y también queremos aprovechar, Señor, de poder orar, Señor, por todas las peticiones que están en esa lista que nosotros constantemente estamos orando. Te pedimos por todos nuestros hermanos que se encuentran pasando por enfermedades, Señor, algunas que son enfermedades más fuertes y que queremos, Señor, y creemos que tú escuches nuestra oración. Así también tenemos la fe de que tú vas a obrar en cada una de estas peticiones por sanidad. Te pedimos esa sanidad humildemente, Señor, que sea efectiva, Señor, en cada una de estas personas, Señor, de hombres, de mujeres, de niños. Señor, que tú puedas glorificarte a través de esas enfermedades, Señor, pero por sobre todo traerle aliento y esperanza, Señor, a aquellos que padecen estas enfermedades. También te pedimos por aquellos que están sin trabajo, que están pasando por dificultades económicas en este año, Señor. Te pedimos, Señor, que tú también seas proveyendo de trabajos, que puedas suplir esa necesidad económica por medio de estos trabajos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También te pedimos por aquellos que necesitan paz mental, Señor, paz, Señor, en su mente, en su psique, Señor, que también tú puedas traer esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento a cada uno de ellos y de ellas. Señor, sabemos que a todos de alguna u otra forma nos ha afectado este tiempo de pandemia, el tiempo de las cuarentenas, de los encierros, y no todos sobrellevamos de la misma forma, Señor. Por eso te pedimos a todos aquellos que se han visto mayormente afectados en su parte anímica, emocional, sé tú, Señor, llevando esa sanidad también en esa área. Padre, también te pedimos por aquellos que están buscando casa, Señor. Seas tú proveyéndole el lugar
que necesitan un lugar bueno, Señor, un lugar que les permita sentirse seguros, Señor. Te pedimos también que tú puedas proveer de eso a nuestros hermanos y hermanas que los necesitan. Así también ayúdanos a todos, Padre, en este nuevo año que comenzamos, Señor, que son el año de las nuevas fuerzas en el Señor. Pedimos que pueda hacerse efectiva también este eslogan o lema que tenemos como iglesia, Señor, de retomar las fuerzas en ti, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra esperanza, tú a través de tu aliento del Espíritu Santo es quien nos renueva estas energías para seguir avanzando, Señor, como seguidores tuyos que siguen tus pisadas en esta tierra. Señor, te damos gracias, bendice nuestra comunidad, bendice nuestros amigos y amigas también, que siempre están ahí presentes, y bendice principalmente también a todos aquellos y aquellas que en estos momentos se encuentran sin iglesia. Señor, sé tú bendiciéndole a cada uno de ellos en sus necesidades y también librándoles del mal. Te damos gracias, Señor. Gracias porque estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo, Señor, tanto para cosas grandes como para cosas pequeñas. Porque te reconocemos a ti como nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Así que a ti te alabamos, Señor, en esta tarde y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos comentando, bueno, en la misma oración también pide nuestro Señor, ya que este es el año de las nuevas fuerzas. También con estas nuevas fuerzas renovamos las esperanzas de nuestro Señor Jesús, que el año pasado teníamos nuestro lema como el año de la esperanza, y este año ya es el lema de que con Él, nuestro Señor, tenemos nuevas fuerzas. Con Él las renovamos. Él es quien nos anima cada día. Podríamos decirlo en otras palabras, Él es como nuestra porrista que está ahí dándonos ánimo. Vamos que se puede. Vamos que este año ustedes no están solos, me tienen a mí, dice el Señor. Así que ese énfasis es para este año. Que con Él podemos renovar nuestras fuerzas, nuestro ánimo, renovar nuestras esperanzas, renovar nuestros sueños. Y vamos entonces a pasar al tema de hoy, que obviamente se encuentra en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, para aquellos que no ubican mucho este libro dentro de la Biblia. Y bueno, no porque sí, tenemos no tan solo a estudiar este libro de Corintios, sino también ya porque mañana, lunes, se conmemora otro año más o otra fecha de lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y acá no es solamente celebrar, ¡ay, felicidades, amiga! Sino es también recordar una lucha que hay detrás de este día 8M, como se le estaba llamando también, que es el 8 de marzo. Aprovecho también de acá a mandar un saludo a mi hija, Trinidad, que este lunes 8 también, ella está cumpliendo justo 8 años. Así que el Señor te bendiga, hijo. De acá te mando un tremendo beso. Y que el Señor de alguna forma también marque ese día que tú naciste, el 8 de Día Internacional de la Mujer, para que también puedas hacer un aporte a todas las mujeres en la generación que te ha tocado vivir. Bueno, ese era un paréntesis de un saludo. Bueno, este libro de Corintios es un libro muy bueno, como decía yo, tiene muchas problemáticas de diferentes índoles, sociales, bueno, socioeconómicas, tenía índoles y problemáticas de género, tenía también estas divisiones, como decíamos el jueves pasado, de estos grupos que algunos se banderizaban por ciertos maestros o ciertos líderes de ellos, y se banderizaban y comenzaban entonces estas luchas como entre comillas de poder, o más que nada son luchas también de
de sentirse el superior al otro porque uno tuvo un mejor maestro según ellos. Algunos se banderizaban tanto por Pablo, otro por Apolo, otro por Cefa, ¿cierto? Como les decía, por Pedro. Y ahí tenemos entonces también estas divisiones. Habían divisiones también de tipo, helenistas, tenían también divisiones en cuanto a ver discriminación entre ellos mismos, ya que el libro de Corinto, o esta iglesia de Corinto, fue una de las primeras que comenzó a recibir personas de otro estrato económico, como también cultural. Entonces, como venían con todas estas capacidades, y en esta iglesia la mayoritariamente estaba compuesta por gente de socioeconómico más bajo. De hecho, Corintio, la ciudad de Corintios, estaba repleta mayoritariamente por esclavos y gente pobre y otros, como decíamos nosotros, emigrantes que habían llegado a esta ciudad, que era una ciudad portuaria con mucho comercio, muchos sectores tránsfugos, por decirlo así, muchos sectores, y en realidad era una sociedad bastante corrupta. Y tenemos entonces estos hermanos también que habían llegado, muchos de ellos eran esclavos, probablemente tenemos también este grupo de prostitutas, y así se fue entonces. También se creen que probablemente hayan habido homosexuales y lesbianas también dentro de esta iglesia, según las instrucciones que daba Pablo en esta carta. Y así se fue conformando, es decir, era una iglesia muy diversa. Muy diversa. Y con esa diversidad también surgieron estos conflictos. Como decíamos, que aparte de la presión social en la cual ellos estaban viviendo, que se contradecían en muchas áreas con este caminar de seguir al Señor, además tenían estos conflictos internos en esta iglesia de Corinto. Y acá, en esta iglesia, teníamos entonces, como decíamos, estos pobres, y estaban estos otros muy cultos y con mayor capacidad económica, y que comenzaron como a mirar sobre el hombro a los hermanos más incultos. Recuerdan que en esa época el analfabetismo era muy alto. Estamos hablando del siglo I, y este analfabetismo siguió hasta muchos siglos después. A nosotros tal vez nos cuesta un poquito entender, porque hoy en día los niveles de analfabetismo son muy, muy bajos. No ubico bien los porcentajes, pero me imagino yo que estamos por sobre el 80% con gente que sí sabe leer, que sí sabe escribir. Pero en estos primeros siglos era al revés, era muy poca la gente que sí sabía leer y escribir. Y en este aspecto teníamos entonces que esta iglesia era una casa iglesia. Cuando nos decimos la iglesia de Corinto, no pensemos que era un templo, sino que era una casa donde ellos se congregaban como cristianos. Muchos de ellos también eran gentiles, venían de religiones paganas. Eran muy pocos los judíos que componían esta iglesia. Por lo tanto, ellos venían con sus ideas, con su cultura, en medio de esta misma sociedad donde ellos eran muy politeístas, tenían muchos dioses. Muchos de ellos seguían a esta diosa Afrodita o Venus, así como otras diosas más. Y todo esto era complejo, porque si hoy en día nosotros decimos, ya pues hermano, anímate, vamos a la iglesia, o vamos hermano, entrega tu vida al Señor, siendo que no tenemos otra presión. Imagínate, en esa época, imaginémonos esa época que todo el pueblo seguía a varios dioses. Y ellos lo hacían por cultura desde pequeño. Pero bueno, el tema de día que quiero compartirles va dirigido principalmente al tema o al conflicto de género, ya que mañana nos aprontamos para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Este tema
era imposible no tocarlo en el día de hoy. Y vamos a comenzar entonces leyendo el libro de 1 Corintios en el capítulo 14. Que en esta carta de Pablo hay varios versículos, de hecho gran parte de los capítulos, tanto el 11 como el 14, que han dado de alguna forma pie para de alguna forma subyugar a la mujer dentro de las iglesias. La mujer siempre, bueno, ahí esa es la lucha de las mujeres hoy en día, de que tanto que se habla del feminismo. El feminismo no se trata de odiar al hombre, ni que la mujer es más que el hombre, sino que simplemente la lucha de la mujer y de estos grupos feministas es la lucha por la igualdad. Puede que haya una que otra que desea eliminar a los hombres de la tierra, pero la verdad es que más que nada esa forma de pensar de eliminar a los hombres, que los hombres no sirven, es mala propaganda para el feminismo, y que algunos hombres precisamente dicen que las mujeres lo único que quieren es eso, que el hombre desaparezca porque no sirve para nada, pero no es así. Y esta lucha feminista también está dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias la mujer también ha sido, y es aún, eso es lo peor de todo, lo grave, que aún está siendo sometida, pisoteada, pasada a llevar, denigrada, por precisamente utilizar estos textos que salen en el Nuevo Testamento, y precisamente son los textos de Pablo. Pero ahora hoy día no vamos a ver las otras cartas, porque también hay otras cartas que fueron escritas en nombre de Pablo, sino que vamos a ver esta de Corintios, que sí la escribió el apóstol Pablo, y vamos a ver precisamente estos textos que son polémicos hasta el día de hoy, o mal interpretados o mal entendidos. Pero gracias a Dios, gracias a la ciencia también, que apoyan tanto la teología como otras ramas, hemos podido también nosotros saber y enfocar mejor los dichos de Pablo. Porque siempre Pablo, cuando lo leemos, sin tener ninguna otra herramienta, más que leer lo que dice aquí en la Biblia, tenemos la imagen de que Pablo era un hombre severo, un hombre que menospreciaba a la mujer. Y aquí tenemos estos textos que muchos predicadores hasta el día de hoy, lamentablemente hasta el día de hoy, siguen predicando como si la intención de Pablo fuera esa, que la mujer se quede calladita en el culto, que no opine, que la mujer no puede ser pastora, no puede ser líder, etcétera, etcétera, y que Pablo nunca lo dijo, o no fue esa la intención. Recuerden que los textos bíblicos que tenemos y que se encuentran mayoritariamente, están todos allá en el Museo de Jerusalén. Esos textos muy antiquísimos, muy antiguos, son la copia de la copia de la copia. Es decir, no tenemos ningún texto original que haya venido de la mano del autor. Y así como a nosotros nos cuesta, cuando tomamos nota mira, un simple ejemplo. Cuando tenemos que tomar la nota de un número de celular, ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes que escribieron mal simplemente un número y ya no pudieron comunicarse con la persona que tenían que llamar? Y probablemente al otro lado contesten, pero conteste no la persona que ustedes querían llamar. Imagínense con la cantidad de textos que ellos escribían en papiro, qué sé yo, o en cueros, y ahí eran muchas las palabras que tenían que escribir, con que se equivocaran en una palabra, o en una letra en realidad, cambiaba la palabra y cambiaba el sentido de toda la frase y de lo que se quería decir. Entonces, estos investigadores, estos científicos de ahora, teólogos, han podido ir rescatando y sacando, librando del polvo la intención que tenía Pablo realmente. Entonces vamos a leer, comenzando por el capítulo 11. Que se me apagó la luz. El capítulo 11. Dijimos del 34
perdón, no era el 11, vamos a empezar con el 14, del 34 al 35. Voy a leer solamente esta parte porque ya lo demás todos lo saben. Así que después no me digan que estoy sacando de contexto el texto. Dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y el 35 dice así: y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ya, aquí esto da para chistes y todavía tiramos la talla y algunos no la tiran, sino que la dicen, pero con rabia desde un púlpito, que la mujer calle en la congregación. Es decir, mujer, no hables. Incluso hace poco escuché a un predicador, pensaba mostrarle el video a ustedes ahora, que anda circulando por las redes sociales, pero en realidad dije no, es darle tribuna a este personaje, así que mejor lo voy a comentar. Y es un predicador latinoamericano, de hecho yo creo que es centroamericano, y comienza a decir: y porque la mujer tiene que callar en la congregación, porque el hombre es cabeza de la mujer, y ese es el orden de Dios. Oye, pero lo habla, que yo comentaba con mi esposo, le decía: estoy segura que este hombre le pega a la señora en su casa, porque lo decía con una rabia, estoy suponiendo nada más, pero era con una rabia que lo decía, donde no primaba el amor. Y acá en este texto que dice, efectivamente lo podemos leer en el libro de Corintios, dice: vuestras mujeres callen en la congregación, no tienen permiso para hablar, dice, y recuerden, si tienen alguna duda, pregúntenle a sus maridos, porque así lo dice la ley, dice en el versículo 34. Y esta es una de las cosas que se ha descubierto. Primero, Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre muy estudioso de las escrituras, en este caso de la ley, de la Torá. Es decir, era un rabino, era alguien que bien erudito de la escritura. Y él, porque en la Torá no menciona esto de que la mujer se tiene que quedar callada, y él, como erudito de estos textos de la ley, es imposible que se hubiese equivocado y se hubiese cometido tal error de mencionar de que la Torá lo decía, o la ley mosaica lo dice, que la mujer se tiene que quedar callada en la congregación o en cualquier lugar. No lo dice. Entonces, tenemos aquí a un supuesto Pablo que escribió estos versículos, y además dice que no hable en la congregación y si tiene alguna duda, pregúntele a su marido. Él, mejor que nadie, como en esta altura, un hombre soltero, no sabemos si fue viudo, pero sí sabemos que estaba soltero, sabía la vida o el estado civil de los integrantes de las iglesias en general. Él sabía que había muchos solteros, en este caso dije una mujer, habían solteras, habían viudas, mujeres jóvenes. Entonces no podemos hacer ley que la mujer se calle y mejor pregúntele a su marido, porque aquí ya estaba discriminando y dejando afuera a las que no tenían marido, como les decía, a las viudas, a las mujeres jóvenes, asimismo a todas aquellas que él mismo sabía y que existían dentro de la congregación, pues así como él mismo era soltero. Imposible que tú le preguntes a tu esposo si no tienes esposo. Pero mayoritariamente el versículo 34 que dice que la ley mosaica lo dice, acá ya nos tira por tierra de que estas fueron palabras de Pablo. Yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes les va como explotar la mente diciendo, pero ¿cómo? Si Pablo lo escribió y ahí aparece y Pablo no fue, ¿qué pasó? Como les decía yo, en la antigüedad o los tiempos antiguos, para escribir tenía que transcribir, es decir, alguien dictaba, o sea, copiar un texto con el otro.
Y si se copiaba mal, quedaba mal copiado y así iban copiando, etc. Se creen, según los estudiosos, que estos dos textos fueron, según algunos dicen, que estos fueron comentarios escritos como al margen de lo otro que escribió Pablo, pero con una intención prejuiciosa, basados también en otros textos como Primera de Timoteo, que habla ahí de como que la mujer también tiene que quedarse ahí al margen. Y otros también simplemente dicen que son también lo hace ser post-paulino, al igual que Corintios también, capítulo 11. Porque si fuera por eso, Pablo no hubiese tenido, primero, mujeres que apoyaran su ministerio, en el sentido que él levantaba iglesia, había mujeres que quedaban ahí a cargo. No tendríamos ni siquiera la historia de Priscila, no tendríamos la historia de Chloe, ni tendríamos la historia de Febe, que tiempo atrás también la pasamos, ¿cierto? No estarían estas mujeres en la historia si fuera porque ellas no podían hablar, no podían predicar. Y esto también echa abajo lo que también aparece en el mismo ay, se me acabó de nuevo. En el mismo capítulo 5, donde dice también que ellos, lo vamos a leer, para que no nos vayamos confundiendo. En el 5 dice así, espérenme que estoy tratando de encender la luz. Se me acaba, ya, los cables están un poquito malos. En el versículo 14:5 dice, así que, esto lo dice Pablo, quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis. Y cuando dice y todos, son todos, hombres, mujeres. No hace distinción de género. Dice, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia sí reciba edificación. Entonces, si acá dice que las mujeres no hablen, pero después dice que sí hablen, porque primero dice esto en el versículo 5 y el versículo que estamos viendo donde dice que no hable está en el 34. Entonces, estos dos textos se contradicen. Por eso que se cree, y según estudios, estos 34 y 35 fueron textos que no fueron palabras de Pablo. Entonces aquí estamos viendo ya el perfil de Pablo, que Pablo sí integraba a la mujer en el ministerio del Señor. Teníamos tiempo atrás que estábamos estudiando, ¿cierto?, la vida de Febe, que ella no solamente fue quien llevó las cartas a las otras iglesias, sino también ella tuvo que exhortarla, es decir, tuvo que predicarla, exhortarla y al mismo tiempo de alguna forma pastorear esa palabra a la iglesia que Pablo le había encomendado llevar la carta, de que él no podía. Tenemos entonces acá este texto que dice que la mujer calle, y veíamos y podemos ver que Pablo era al contrario. Él siempre veía y le dio los espacios a la mujer para que ellos pudieran predicar, para que pudieran profetizar, y sobre todo esta libertad que tanto Pablo hablaba, de que en Cristo somos libres, que somos nuevas criaturas. Y era efectivamente así. Cuando estas personas llegaban con toda esta cultura que tenían, donde venían con otras religiones, con otra espiritualidad, y abrazaban esta fe en Cristo, estas personas no solamente tenían su bautismo y nacían de nuevo, sino que también se liberaban de todas estas cargas culturales y familiares que traían. Por lo tanto, si la mujer en la sociedad no era tomada en cuenta, imagínense la libertad de ellas de poder llegar a un lugar donde no solamente recibían a Dios, al Señor como su Señor, y tenían toda esta esperanza, sino que además tenían las libertades que no tenían en la sociedad, donde ellas sí podían opinar, sí podían hablar fuerte, en el sentido de orar en voz alta, no tener que necesitar un intermediario para poder dirigirse a este Dios, como lo hacían con otras religiones.
para ellos realmente era entrar a un lugar donde ellas podían respirar esta libertad. Podían rechazar y olvidarse de las religiones de sus padres, de las religiones de sus esposos, y poder disfrutar en esta casa iglesia esa libertad que el Señor estaba ofreciendo. Y Pablo precisamente, él no coartó esa libertad a las mujeres, no se la coartó, por algo que dice ahí que todos pueden y tienen la capacidad, como dice en el 5, de poder hablar en lenguas, pero sobre todo profetizar. Y aquí Pablo las está incluyendo. Pero bueno, aparte de este versículo, de este capítulo, también tenemos el otro capítulo controversial que ha tenido la mujer en las iglesias sometida. Yo creo que acá es un poquito más fuerte este texto, en el sentido del sometimiento. Porque en el primero, por último, ya con eso uno decía, ya la mujer no puede hablar en la iglesia. Pero ahora que vamos a leer en el 11, acá ya a la mujer casi la anula completamente. Y vamos a leer entonces. Esto se encuentra en el capítulo 11 de Corintios. Vamos a partir del 3 en adelante. Y dice así. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el pelo, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Y acá ya nos dejan en un lugar inferior, pero la mujer es gloria del varón. En otras palabras, hay que ver entre líneas también, hermanos. Ahí pareciera que ya no somos gloria de Dios, sino que somos solo gloria de varón. Y el 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y bueno, más adelante habla del cabello, por ejemplo en el 15 dice, por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bueno, aquí está el versículo más, de una forma, va a sonar feo, pero es como el más descarado, con el cual la mujer la han tenido pero anulada completamente como persona, ya no como miembro de una iglesia. Como decíamos anteriormente ahí en el capítulo 14, era quédate tranquila, no hables, pero eso fue dentro de la iglesia. Total, ella llegando a su casa o saliendo de la iglesia ya podía ser normal, pero acá igual no, es así. Porque acá dice que el hombre es la cabeza de la iglesia, de la mujer. Es decir, la mujer está bajo el hombre. Y eso no hay que sumar tanto para darse cuenta de que la mujer, con este texto se está diciendo que la mujer es menos que el hombre, tiene menos capacidad que el hombre, menos inteligencia que el hombre, y otros adjetivos que podríamos incluir también. Pero, ¿qué quiso decir Pablo? Según varios teólogos
se dice que Pablo, cuando dice que es la cabeza, no está hablando de que la mujer sea menos que el hombre, sino que está hablando más que nada de la autoridad, pero no autoridad como de superioridad. Y acá tenemos en el versículo 11 este reflejo patriarcal, cultura judía. Aquí ya no estamos hablando de la cultura de los corintios, estamos hablando de una cultura judía, porque recuerden que también Pablo tenía también esta carga de su religión. Y cuando habla de la cabeza, también habla sobre la autoridad, más que nada para guardar, se cree que era para guardar a la mujer. Y también ahí menciona, bueno, no me quiero estar saltando textos, menciona a la mujer, el cabello de la mujer, porque se cree que este cabello de la mujer tenía que ver también con la religiosidad que se vivía en estas religiones paganas. Se creía, según la ciencia antigua, que la mujer, con su cabello suelto y su cabello largo, era de alguna forma un erotismo para el hombre. Entonces, por eso que Pablo también, ahí en los textos, habla también de que la mujer se cubra el cabello, y porque el mismo cabello le es como de velo. Tenemos dos tipos. Tenemos estas mujeres que tienen el pelo largo, que con ellas seducían. Tenemos también la otra sacerdotisa de estos dioses o diosas, en los cuales ellas se rapaban. Entonces, ya sea que tenías el pelo corto o rapado, era porque tú eres una de estas prostitutas de estos templos. ¿Ya? Se recuerdan que el jueves comentamos que esta prostitución era una prostitución espiritual o religiosa de estos dioses o diosas. Y tenemos por otro lado el pelo largo, donde era una atracción sexual para el varón. Entonces, por lo tanto, la pobre mujer ahí no tenía dónde salvarse, o lo tengo largo o lo tengo corto. Entonces Pablo, para de alguna forma guardar a la mujer de cualquier, según algunos dicen, de algún ataque sexual, era que les recomendaran a la mujer usar este velo, para que los hombres, recuerden que todas estas venían con estas formas de vivir paganas, llegaban a esta iglesia, se convertían en el Señor, pero venían con esta cultura pagana. Entonces era para no mirar a las otras hermanas con deseos sexuales. Para eso que ellas se cubrían con velo, el pelo. ¿Ya? Pero lamentablemente hoy en día hay incluso por ahí en YouTube unos videos de unas hermanas explicando estos libros de Corintios, y me dio una risa, porque ellas explicaban el libro de Corintios usando los velos, y era por este contexto. Entonces, a veces nosotros decimos, oye, pero si la Biblia es clarita, pero necesitamos, hermanos, cuando leemos la Biblia, para poder entender realmente, necesitamos entender toda la parte histórica. De hecho, también, porque era sexualmente una atracción sexual para los hombres, el pelo, no solo feminidad era para la mujer, sino que el hombre lo tomaba como algo sexual, porque según la ciencia antigua se creía que por aquí, por el pelo, tanto del hombre como de la mujer, era por donde fluía o corría el semen. Antiguamente se pensaba que la mujer también tenía semen y que era a través del pelo. Entonces, por eso tiene esta connotación sexual el pelo largo. Y acá tenemos a Pablo entonces que está ahí dando esas directrices, que el hombre es la cabeza de la mujer, pero no lo hace con ese sentido de que el hombre es más que la mujer. Al contrario, porque si no esto anula también lo que sale en Gálatas. Lo que tenemos ahí nosotros en Gálatas 3:28, que dice que no hay judío ni griego, ¿cierto? No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque somos todos iguales, somos todos uno ante el Señor. Y esta es la premisa que Pablo tenía interiorizado
dentro de Él, que todos somos uno. Y Pablo esto lo recalcó, no solamente en la área socioeconómica, que el pobre y el rico son iguales ante el Señor, ni que el esclavo, ni que, como decíamos, pues, ni el libre, hay diferencia entre el Señor, son todos iguales. Y también hombre y mujer. Dios nos hizo iguales, nos ha hecho iguales. Y sobre todo si lo vemos en Génesis. Y acá dice que el hombre es cabeza de la mujer porque dice que, tomando los textos de Génesis, que bueno, que quien fue creado primero fue Adán. Pero también aquí en el capítulo 11, Pablo también dice que obviamente la mujer proviene, o sea, el hombre proviene de la mujer. Porque todos sabemos dónde nacen los hombres. Nacen del vientre materno, de la madre. De ahí nacen los hombres. Entonces, y acá lo recalca acá Pablo, que dice en el versículo 12 del capítulo 11, dice, porque así como la mujer procede del varón, dice, también el varón nace de la mujer. Es decir, aquí Pablo no era ningún ignorante, él sabía perfectamente que los hombres nacen de la mujer. También el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es decir, al final todos venimos de Dios. Y estos textos también nos corroboran de que esto era así y de que la mujer no es menos que el hombre, porque nació primero Adán o fue creado primero Adán. No es así. Si recuerdan que dice que hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Entonces, si hablamos de la semejanza, aquí podemos ver estas dos partes de Dios. Tenemos Dios Padre y tenemos a la diosa Madre. Y estos unidos es el Dios que nosotros conocemos. Pero que por género siempre lo tratamos de Él, del Padre, y no de la Madre, como cristianos. Y Dios es esta cosa íntegra. Recuerden que hizo al hombre y la mujer y Dios ahí está. Dios es hombre, es Dios tanto en género masculino como en género femenino. Y tal vez nos necesitamos incluir más eso en nuestro vocabulario. Esta diosa amorosa que es madre. Que es nuestra diosa madre. Ese es ese lado femenino de Dios. Y no como algunos piensan que Dios no tiene esta área femenina. Recuerden que Dios, nosotros por cultura patriarcal siempre hablamos del Dios hombre o del Dios Padre. Y aquí se me sigue apagando la luz. Pero no hablamos de que Dios es femenino porque es mujer. Como las mujeres, recuerden que Dios es asexuado, no tiene sexo, pero sí tiene su área femenina. Entonces es nuestra madre también, no solamente padre, Él es una madre. Y acá ya para ir terminando y para ir avanzando, tenemos que en esta sociedad greco-romana la mujer era mirada como una mujer débil. Por esa cultura patriarcal recuerdan que ellos no solamente era un pensar de Pablo o de las iglesias, que mucha gente decía que las mujeres eran menos que los hombres, sino que era parte cultural y que todavía en muchas áreas se sigue preservando hasta el día de hoy, después de tantos siglos, hermanos y hermanas, que la mujer todavía es menos capaz, es menos inteligente. Pero ellos, en esta iglesia, el sentir de esas mujeres que eran rechazadas en la sociedad era el polo opuesto, porque acá, como decíamos, se sentían totalmente libres, con la capacidad de rechazar estas religiones que les imponían sus padres, les imponían sus esposos. Y ellas tenían esta libertad. Y estas libertades obviamente acarrearon problemas por aquellos que tenían muy marcado y asentado esta parte patriarcal,
Por eso que también se cree que también incluso los textos, algunos textos que están ahí de Pablo, sobre todo no los de Pablo, sino escritos por ya sea discípulos de Pablo o seguidores de Pablo, los deuteropaulinos también como se les llaman. Estos textos o estos libros y estas cartas tienen mucho sentido machista, porque precisamente ellos querían como mantener ese sentido patriarcal y quitarle estos lugares a la mujer, para que, más que nada, no creo que haya sido de mala intención, pero más que nada pensemos que no era mala intención, sino más que nada como para, entre comillas, mantener el orden dentro de la iglesia. Es por eso también Pablo recomendaba estos velos, que era parte de la tradición judía, pero también lo hacía para evitar, como les decía yo, que las mujeres las miraran como un pedazo de carne dentro de la iglesia. Y para resguardar a estas hermanas, él les decía mejor úsenlo, para que no sean, no para que ellas sean de piedra de tropiezo, al contrario, sino para que ellas no fueran presas de malas intenciones o malas interpretaciones por parte de estos otros hermanos que hayan llegado a la iglesia. Recuerden que para ellos esto de la religión cristiana o esta espiritualidad cristiana, para ellos era algo totalmente nuevo. No vienen con una cultura católica como que tenemos nosotros en Latinoamérica cuando nos convertimos al Señor, que ya sabemos quién es quién, sabemos quién es Dios, sabemos quién era Jesús. Para ellos todo era nuevo, entonces es entrar desde cero y aprender todo de nuevo, aprender de Jesús, de sus mandamientos. Por lo tanto, no era que ellos aprendieran tan rápidamente este caminar en el Señor. Más todavía cuando salían de estas iglesias, ellos se encontraban con todo este mundo totalmente opuesto a lo que es el cristianismo. Y para ir finalizando, Pablo, podemos nosotros que es la voz más clara del Nuevo Testamento, que acepta la libertad y la equidad de género, que podemos ver aquí. La equidad de la mujer en la comunidad escatológica. Aquí tenemos a un Pablo que sí estaba a favor de la mujer, que sí le dio los espacios a la mujer y que lo podemos ver en el Nuevo Testamento. No es algo que estemos inventando o que una feminista, teóloga, evangélica, cristiana, qué sé yo, se le ocurrió. No es así. Esto está escrito. Y también se puede comprobar por otros eruditos que no son mujeres, que comprueban que estos textos no son precisamente de este apóstol Pablo, que sí tenía colaboradoras mujeres, a las cuales ella les llamaba colaboradoras. No les dijo nunca mis siervas, mis empleadas, mis secretarias, sino que él los miró siempre de par en par, es decir, como a unas colegas. Eso quiso decir él con colaboradoras. Por lo tanto, esto también, lo que hemos aprendido hoy, que lo podamos compartir con otros hermanos que sean de otras iglesias. Las mujeres necesitan su espacio. Las mujeres tienen tanto que dar dentro de las iglesias. Tienen tanta sabiduría, tienen tanta sensibilidad también para compartirnos de la palabra del Señor, que la palabra de Dios no está solamente en la boca de los varones, también Dios habla a través de la mujer. Así que podamos nosotros compartir estas buenas noticias de que este apóstol Pablo, que muchas veces se le ha visto como en contra de la mujer, nunca fue así. Que él siempre apoyó a las mujeres. Así que vamos durante esta semana, que ya estamos viendo el tema de lo que es el tiempo en el desierto, donde nosotros compartimos, ¿cierto?, de este tiempo de intimidad con el Señor, de este tiempo donde podemos estar con nuestro radar más atento a lo que el Señor nos quiere decir, para poder vivir más profundamente lo que es la Semana Santa, donde estudiamos, ¿cierto?, lo que es la vida,
muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor, lo podamos vivir. Y nos vamos a ir con este texto que está en Gálatas 3:28, donde ahí nos recuerdan que ante el Señor somos todos iguales, que no tenemos, así como Pablo lo creía, no tenemos un Dios discriminador, tenemos un Dios inclusivo. En esta iglesia santa del Señor, esta iglesia universal, es un abanico que va más allá de lo que nosotros creemos. Dios no hace excepción de personas, ni por su edad, ni por su género, ni por su solvencia económica, ni por su grado intelectual. Para el Señor somos tan diversos y así mismo somos tan amados por Él. Así que vamos a ir pensando en esta semana con ese versículo de que en el Señor no hay ni judío ni griego, no hay tampoco esclavo ni libre. Menos tampoco hay varón ni mujer, porque todos somos uno ante el Señor. Así que bueno, nos vamos a despedir en oración para ir terminando. Y espero que el Señor les haya bendecido con esta palabra. Apoyemos a las mujeres que tienen su día y que siguen luchando por poder tener estas libertades que la sociedad ha ido coartando a la mujer. Señor, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos. Y queremos, Señor, también pedirte por todas aquellas mujeres que hasta el día de hoy siguen siendo violentadas por hombres, que siguen siendo asesinadas. Señor, te pedimos que esta palabra que tú nos has traído, Señor, de donde tú a través de Pablo has incluido a la mujer en el ministerio, Señor, le has mirado de igual a igual. Padre, queremos también que podamos ayudar en la causa también de las mujeres, esta lucha, Señor, que hasta el día de hoy en muchas áreas, ellas teniendo las mismas capacidades, se les paga menos, Señor, tienen sueldos más bajos, se les maltrata simplemente porque son mujeres. Señor, te pedimos, Señor, también que puedas llevar esta libertad a las mujeres, Señor, dentro de las iglesias evangélicas, donde hasta el día de hoy se les dice cómo vestir, qué peinado llevar, de qué largo llevar el cabello. Padre, te pedimos, Señor, que tú puedas estar con cada una de ellas, trayendo esta libertad, Señor, porque ellas piensan que tú, Señor, eres quien les cuarta el cómo decidir su apariencia, Señor, sino que tú nos diste libertad para decidir. Padre, te pedimos que ellas puedan ser unas mujeres plenas, que puedan sentirse, Señor, que son lindas, que puedan sentirse que ellas pueden decidir. Eso es la libertad, Señor, la capacidad de pensar libremente, la capacidad de sentirse, Señor, que uno decide. Sé tú en este trayecto de la lucha de la mujer, Señor, también en nuestro país, para que pueda tener mucho más espacio, Señor, para ella, de desarrollo, Señor, porque por mucho tiempo se ha creído que la mujer está solamente para dar hijos y para servirle al hombre. Padre, y tú sabes todas las capacidades que le has dado a las mujeres, que son muchas. Por eso te pedimos que tú seas con cada una de las mujeres que habita este país, con cada una de las mujeres, Señor, también que es parte de alguna iglesia donde están siendo maltratadas y abusadas a través de estos textos bíblicos, denigradas. Te pedimos que tú puedas librarlas a cada una de ellas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de hacernos mujeres. Gracias, Señor, también por aquellos hermosos varones y hombres que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maridos, y nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor, porque aquí no es competencia de quién es mejor que el otro. Es simplemente el respeto, el amarnos y valorarnos, Señor, con nuestras diferencias, con nuestras debilidades, Señor. Te bendecimos y ayúdenos, Señor, a recordar también que tú no haces discriminaciones. Te bendecimos, Señor, bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que nos han estado viendo, Señor, en diferentes horarios. Sé tú con cada uno de ellos también durante esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya me despido entonces, que el Señor les bendiga. Besos desde acá
y que tengan un excelente inicio de semana ya, que comenzamos también ya a darles adelante en este nuevo año 2021. Que Dios les bendiga. Bendiciones.